Buenos días, buen domingo para todos. Esta es nuestra tercera entrega. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, Sí, se escucha bien, Baruch Hashem. bueno. Entonces dedicamos esta clase a la sagrada memoria de Abba Ben Reina, que hoy ya es, en estos momentos ya es el día de su fallecimiento. ¿Hace cuántos años, Lisi? 11. Hace 11 años y fue durante más de 11 años mi compañero de estudios del Zohar, del libro del Zohar, antes de la tefilá, de la plegaria de la mañana del Shabbat. Así que esta clase sea dedicada a su santa memoria de nuestro querido Abba Ben Reina. Nosotros tenemos esta es el tercer encuentro nuestro, la tercer clase de el Pirkei Avot, de la ética de los padres, de cómo comportarnos, cómo es el comportamiento humano frente a la realidad, frente a nuestros semejantes, de acuerdo con la Torah. Es decir, que la ética y la sabiduría espiritual son una sola cosa en la Torah. O sea, quiere decir que en el judaísmo no tenemos una ética humana y una práctica espiritual, sino que es todo uno. Es decir, estamos hablando de una sabiduría holística, general y unitiva, que no se divide que es multidimensional y no es separable como las categorías aristotélicas, ética y estética por separado, física y metafísica, etcétera, sino que solamente es una sola emulsión y fluido espiritual divino en el comportamiento del hombre. Hasta aquí hemos estudiado en los dos encuentros pasados dos pautas importantes, dos principios espirituales importantes. El primero es el libre albedrío y el segundo que estudiamos la semana pasada se refiere a la providencia, es decir, el acompañamiento de Hashem, el creador, dentro de su creación y de sus criaturas. Vamos a sintetizar en el primer caso, la primera clase que habla del libre albedrío, es decir, todo ser humano tiene libertad de decisión y no solamente todo ser humano, sino también organismos más complejos, como por ejemplo las naciones. Es decir, una nación, un pueblo, una tribu, un clan, tiene también, es como una alma, pero más expandida. Es decir, es un alma grande, una neyamá que compuesta por muchas partículas de almas. Eso es un pueblo, una nación, una familia también, y ellos también tienen libre albedrío, libertad de decisión y responsabilidad por sus decisiones. Entonces, no se puede decir, por ejemplo, de que un pueblo es inocente por sus gobernantes. No, los gobernantes están representando a esa nación. Por lo tanto, exonerar a la Alemania nazi de las acciones cometidas por los nazis es un error. ¿Por qué? Porque ellos no solamente votaron a Hitler 97% para arriba, es decir, son representados por una cabeza, como el cuerpo. Cada cuerpo tiene una cabeza, cada organismo tiene una cabeza representativa. Lo mismo ocurre con las grandes conglomeraciones, como las naciones, como los estados. Por lo tanto, también un estado es un organismo completo que tiene libre decisión, tiene libre albedrío. Por lo tanto, cada país, cada nación tiene responsabilidad por sus decisiones para con sus propios ciudadanos y para el mundo y para con otras naciones. Lo mismo ocurre hoy día con el Hamas. Nadie puede hablar de civiles. No hay civiles en la frontera, en Gaza, en la franja de Gaza. No existen los civiles, son todos gente que han votado a Hamas, son todos gente que se alegra por la matanza y la violación que de civiles israelíes. No existe. Estamos hablando de dos colectivos y un colectivo es un organismo también. Quiere decir
que todo lo que existe a nivel humano tiene libre albedrío, libre decisión y responsabilidad por sus decisiones. Ese es el primer, lo que hemos estudiado en la primera clase. En la segunda hemos estudiado de que hay también una supervisación, es decir, el creador no crea, no es que crea la creación y se aleja de su creación, como decían los gnósticos presocráticos y también algunos postsocráticos, como Platón, por ejemplo, sino que el creador sigue acompañando a su creación. De acuerdo a la Torá, a nuestra tradición espiritual, Hashem, el creador, sigue creando constantemente la creación. La creación es una emanación constante. No es que una vez apretó un botón y se desplegó la creación y las criaturas, el mundo animal, mineral, vegetal, animal, humano, sino que Él está ahora, en este mismo momento, emitiéndonos. En este mismo momento nos está emitiendo y así dice la Torá, por eso tenemos un hecho biológico de que las células nacen y mueren constantemente, es un fluido constante y también todas las partes de la Neshama, del alma, el Nefesh, el Ruach, la Neshama, Hayá y Ejidá, todo lo que va fluyendo dentro de uno es emanado y emitido en este mismo momento, en este mismo instante, por Ein Sof Baruj Hu, el infinito creador. Por lo tanto, no se separa el creador de su creación y sus criaturas, sino que sigue emitiéndonos, sigue supervisando, acompañándonos y también adiestrándonos y enseñándonos. Es lo que sí hay, es que cómo podemos conjugar la ley, el criterio de la supervisión con el libre albedrío. Si hay libre albedrío y yo no quiero que me supervisen, yo no quiero que el creador esté en mi vida, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Entonces, por lo tanto, estudiamos lo que dice el rey Salomón en el Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, de que hay dos formas de supervisión, se llama eso en hebreo Ashgaha. Es decir, hay una que es visible y hay otra que es oculta. Es como una madre que mira por la ventana a su hijo jugando en el jardín y mira cada tanto, saca la cabeza de la ventana para ver que el niño no se vaya a la calle y no entre en peligro por los vehículos. Entonces, en este caso, la supervisación divina es visible, es revelada. El niño que es supervisado ve que la madre lo supervisa, que lo está vigilando. En cambio, hay gente que no quiere. Hay niños que dicen, no, mamá, estoy con mis amigos, no quiero que me mires, eso me pone mal. Entonces, ¿qué hace la madre? Cierra la ventana, entonces está oculta. La supervisación divina del Creador, el acompañamiento y adiestramiento a nosotros es oculto, pero la madre mira por el orificio de la puerta, es decir, ¿cómo se dice? Capota manul por el candado, como se dice, Cerradura, por la herradura, ¿qué? cerradura, con Por la C, cerradura, cerradura. está cerrado por la cerradura, esto es decir, el niño no ve que la madre lo está supervisando, lo está cuidando, y en cualquier momento si tiene que salir y frenarlo para que no vaya a la calle, lo va a hacer. Es decir, que hay una supervisación divina de Hashem, el Creador, a nosotros, visible o oculta, ¿de acuerdo a qué? A nuestro libre albedrío. Cuando una persona dice, no me moleste, yo no quiero que nadie, cuando una persona es orgullosa y no quiere intromisión divina, entonces es oculta. Pero aquí viene lo que se llama la consecuencia de eso. La consecuencia es que cuando la supervisación de Hashem es oculta, entonces ahí hay sufrimiento. Es lo que se llamamos midat adin. Es una medida rigurosa de vida. ¿Por qué? Porque me pasan cosas y yo no sé por qué me pasan. No tengo una causalidad. No entiendo la causa y consecuencia de los sucesos de mi vida.
En cambio, cuando yo vivo con Hashem, el Creador, cuando yo acepto su intromisión, su supervisación, su cuidado, ¿cómo se dice? Su ajvaná, su dirección, me está dirigiendo, me está educando. Cuando yo lo deseo y estoy contento de vivir con Hashem y con su supervisación, entonces sí veo una concatenación de causa y efecto en mi vida y por lo tanto me da placer. Por lo tanto, es no midat adin, la medida del rigor, sino la medida de la clemencia. Ahí ya tenemos no un sufrimiento, sino un placer. Quiere decir que siempre tenemos esos dos criterios fundamentales de la creación, que son la libertad de decisión, libre albedrío, y la supervisación del creador dentro de su creación y en cada una de las criaturas, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros lo desee y lo trabaje y lo practique. Ahora vamos a entrar en la tercera Mishnah de Pirkei Avot que elegimos, a ver si tengo share screen. La vamos a leer del principio al final, es un poco larga, y después vamos a intentar explicarla. Aquí tenemos. Ah, se ve perfecto. Bueno, estamos hablando, se ve, ¿no es cierto? Sí, acá Bien, tenemos Raúl. tenemos en la ética de los padres, Pirkei Avot, el capítulo, un minutito, aquí está, el capítulo tercero en la Mishnah 17. Acá estamos hablando de otros dos criterios fundamentales a nivel espiritual, la responsabilidad y el comportamiento. Rabí Elazar ben Azariah dice, donde no hay Torah, no hay comportamiento ético. Donde no hay comportamiento ético, no hay Torah. Donde no hay Jochma, no hay Irá. Donde no hay sabiduría, no hay respeto. Donde no hay respeto, no hay sabiduría. Donde no hay comprensión, no hay discernimiento. Donde no hay discernimiento, no hay comprensión. Donde no hay harina, no hay Torah. Donde no hay Torah, no hay harina. Él era el que decía, todo aquel cuya sabiduría es mayor que sus acciones y hechos, ¿a qué se asemeja? A un árbol de frondoso ramaje, pero de raíces escasas. Y llega el viento y lo arranca y lo vuelca, arrojándolo sobre su cara. Tal como fue expresado en el profeta Jeremías, será como un cactus solitario en la estepa que no reconoce lo bueno al llegar a él, habitando en parajes áridos calcinados como los pedregales del desierto, en tierra salobre e inhabitable. Mas todo aquel cuyos hechos y acciones superan cuantitativa y cualitativamente su sabiduría, ¿a qué se asemeja? A un árbol de ramaje escaso, pero con raíces abundantes y profundas, que incluso cuando todos los vientos del mundo se unan para venir a azotarlo, no podrán moverlo de su sitio. Tal como fue expresado en el Jeremías mismo, será como un árbol bien plantado sobre las aguas, que hacia el manantial extiende sus raíces sin afectarle el arribo del calor, permaneciendo sus hojas verdes y lozanas, ni se turbará en años de sequía, ni cesará nunca de dar frutos. Bueno, aquí hay una parábola, por supuesto, y alguna metáfora también. Vamos a estudiarlos desde el principio. Rabí Elazar ben Azariah dice, ¿quién fue Rabí Elazar ben Azariah? Primeramente, estamos hablando de hace 2100 años, es decir, en la época del segundo templo, en el cual el segundo templo estuvo en pie durante 420 años. Fíjense, imagínense, por ejemplo, un país como los Estados Unidos de América, ¿cuántos años tienen de existencia? 300 años, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, nosotros tuvimos el primer templo que estuvo edificado 410 años, luego estuvimos 70 años en la diáspora en Babilonia y en Persia, y luego volvimos, tuvimos un templo 420 años. Antes del primer templo
El primer templo fue edificado hace 3000 años. Tuvimos 480 años de, de soberanía y teníamos un sistema judicial. No había rey, sino que la ley de la Torá era la que manejaba todo a través de jueces. Era un sistema judicial total, un reinado judicial prácticamente. Luego tuvimos, luego de 480 años, primer templo, 410 años, 70 años de exilio y luego nuevamente 420 años. Dentro de esos 420 años, hace 2100 años, había grandes jueces, grandes sabios de la Torá. Uno de ellos fue Rabí Elazar ben Azaria, pero hay que decir quién era. Para poder ser presidente, lo que se llama el jefe de la corte de los grandes sabios, uno tenía, nuestra tradición dice que tenía que ser hijo de la casta de David, el rey, es decir, de la tribu, de la casta de Yehudá, y tiene que ser descendiente directo del rey David. Por lo tanto, los grandes Nesiim, los grandes presidentes, los que presidían la gran asamblea de sabios, eran de la descendencia de David. Uno de ellos tuvo una actitud un poco arrogante hacia sus demás sabios y por eso lo relevaron durante 2 años y medio. En esos 2 años y medio, pensaban quién podía ser, o sea, apenas lo relevaron, tuvieron que poner otro presidente. El presidente que colocaron fue Rabí Elazar ben Azaria, pero había un problema. Tenía él 17 años solamente de edad y generalmente los grandes Nesiim, los que presidían la gran asamblea, tenían que tener 80 años para arriba, porque así está escrito en la Torá de que Moshe y Aarón en el momento de redimir a Israel en la tierra de Egipto tenían 80 y 83 años. Tal como está que la Torá cuando especifica algo quiere decir que es relevante para las próximas generaciones. Pero aquí tenemos una excepción a la regla que confirma la regla. Dijeron de que él era un sabio que tenía de sabiduría como 80 años, pero él tenía 17 años, y no solo eso, sino que era descendiente no de David, sino de Aarón, el sumo sacerdote, y era el décimo de la 10ª generación de Esdras, como es Esdras, no sé si se traduce, Esdras, que también era presidente y también era profeta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, aquí una excepción a la regla, no había más remedio porque el presidente fue relevado, por arrogancia luego corrigió eso y volvió a ser presidente. Entonces, él tenía 17 años y lo nombran los sabios. ¿Qué hace él? Dice, bueno, pero yo tengo que preguntarle a mi mujer, que todos saben de que los judíos somos maridos sojuzgados por sus mujeres, ¿no? Eso es sabido. Cada uno de nosotros, sobre todo los ashkenazitas, nosotros en casa nos manejamos como leones, somos el león de la casa, en 4 patas, con la cola bien enroscada, atrás y abajo de la mesa, andando muy, muy despacito, sigilosamente, ¿no? Entonces el rabí de la ben dice, yo quiero hablar con mi mujer, a ver si está de acuerdo, porque él vivía en el Galil y para ser presidente de la corte había que vivir en Jerusalén dentro y estar la mayoría de los días dentro del templo, en la corte que se llama Lishkat Agazit, que era la corte principal. Entonces no podía estar con su familia mucho, tenía que estar dedicado al liderazgo de su pueblo. Entonces va y le pregunta a su mujer, y era joven, él se había casado hace 2, 3 años, y le dice la mujer, no, tú sos demasiado joven, no puedes irse, quería que se quede con ella. Y le dice, está escrito en la Torá, dice ella, de que para ser un sabio uno tiene que tener una gran barba. Y no solo eso, tiene que tener seivá, tiene que tener una barba blanca. Si no, quiere decir que no, su sabiduría no ha sido expresada, no sale de su faz,
de su mente y de su faz hacia afuera, no puede todavía impartir Torah a nivel nacional e internacional. Entonces dice, bueno, de mañana, cuando me despierte, voy y les voy a decir que no. Pero ¿qué pasó? Cuando se despertó, tenía 13 líneas de barba blanca. Le creció la barba durante la noche y tuvo 13, ¿cómo se dice? No líneas, ¿cómo se dice? Eh, eh, Cabellos, ¿Cómo? Como cabellos, Mechas, una- mechas. Mechas, bellos, bellos, bellos. ahí está, como 13 mechas, Mechas, blancas, mechones, mechones mechones. en su barba que le había crecido durante la noche. Entonces la mujer dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, contra Hashem yo no puedo. Con él no me puedo. Discutir con él yo no puedo. Entonces él fue durante 2 años y medio, fue el que presidía la Suprema Corte de el templo, del segundo templo de Jerusalén, para todo el pueblo de Israel, y era un gran sabio. Entonces él dice a lo siguiente. Donde no hay Torah, no hay comportamiento ético. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una idea en el mundo greco-latino, por ejemplo, de que un hombre puede decidir sus propios valores. Es decir, vamos a dar un ejemplo, el ejemplo de Jean-Paul Sartre en la edad de la razón. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre era ateísta hasta prácticamente 2 semanas antes de fallecer. Él era ateísta, dice, no, el hombre puede crearse una ética objetiva sin teología, sin el creador, sin Hashem el creador. Es decir, el hombre puede decidir cuáles son los valores objetivos del comportamiento ético humano. Lo decide el hombre, él decide sus propios valores. No hay, él puede decidir algo objetivo que sea plausible para todos los seres humanos. Así lo dijo él anunció, era el filósofo más famoso de su época. Estamos hablando después de la Guerra Mundial, prácticamente durante 40 años, 35 años, Jean-Paul Sartre en Francia era el filósofo más importante. Y él dice que es posible, no es el primero, por supuesto, empieza de los griegos esto, pero él dice, yo voy a escribir una tetralogía, 4 libros que definan la ética humana a nivel universal para todos, y la voy a presentar en las Naciones Unidas. Para eso él tiene que conocer las distintas culturas, para encontrar algo común que sea objetivo a todas las culturas. Por lo tanto, él tiene que tomar el papel de antropólogo y empezar a viajar por Asia, por África, por Sudamérica, por China, por todos los 5 continentes. ¿Por qué? Porque hay distintas culturas. Entonces, si hay valores objetivos, una ética objetiva humana, sin teología, sin algo superior, sin metafísica, que es para todos, entonces tiene que conocer a todos a ver si es aceptable. Bueno, las pautas las escribe, está en el libro L'été de la raison, la edad de la razón, está escrito. Primer libro. ¿Qué pasa con los 3 libros siguientes? No los escribe, no existen. ¿Por qué? Jean-Paul Sartre viaja por todos los continentes y vuelve desahuciado. En un momento pensó que podía ser comunista, pero visita la Rusia de Khrushchev y se queda, ve los gulags, vuelve totalmente al helado, desahuciado del comunismo, dice a lo mejor el trotskismo, puede ser, también queda muy decepcionado, viaja a China, ve la China de Mao, las barbaries, la dictadura comunista de Mao, queda totalmente desahuciado, etcétera, va pasando de lado en lado, intenta con, buen, con buena voluntad, intenta tratar de tomar de su cultura occidental valores que sirvan también para las tribus africanas, para tribus asiáticas, para lo que ocurre en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, vuelve totalmente, después de 2 años, vuelve totalmente decepcionado y también depresivo. ¿Quién cuenta esto? Él mismo lo cuenta y también sus 3
secretarios, Bernard Henri Lévy, por supuesto judío, Benny Lévy, por supuesto judío, etcétera, y ellos redactan lo que él va diciendo, es una decepción, es un nihilismo total. Llega a la conclusión, es imposible que el hombre decida leyes éticas y valores éticos de comportamiento que sean plausibles para todas las culturas. Lo que es bueno para un europeo es totalmente nocivo para un africano. Lo que es bueno para un africano es una barbarie para el asiático, etcétera. No existe. ¿Por qué? Porque el hombre no creó al hombre. El ser humano no es creador. Es formador, conformador, pero no es creador. Por lo tanto, como nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, nosotros no podemos decidir o imponer valores a nadie. Entonces llega a una conclusión cuando antes de fallecer le pregunta Bernard Henri Lévy, el último secretario de él, entonces, ¿para la humanidad no hay salida? Y le dice, sí, hay una sola salida y es del judaísmo, que son los únicos que mantuvieron una tradición milenaria y la cuidan y ejercen, los que ejercen. De ahí se puede sacar un manual ético objetivo que es por encima del hombre para todos los hombres. Y bueno, él fallece. En Francia había un gran, en la televisión, en esa época en blanco y negro, había un programa de cultura que se llamaba Apostrof. Y en ese programa venían escritores y artistas, filósofos, a discurrir y a presentar sus programas. Cuando fallece Sartre, bueno, hacen un programa sobre él y llaman a su secretario Bernard Henri Lévy. Él llega y le preguntan, y él cuenta esto, porque él estaba en su lecho de muerte. Simone de Beauvoir no estaba en su lecho de muerte, ella buscó otros lechos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Él cuenta esto, de que cuando él le pregunta, entonces no hay salida para la humanidad, dice, sí, la salida es el judaísmo, que tiene una ética objetiva que no está separada de la teología, que eso es un concepto filosófico muy importante. Quedan, por supuesto, totalmente anonadados de eso, porque él era un ateísta famoso. Sale Simone de Beauvoir, que había sido concubina de él, diciendo que eso es mentira, que eso no puede ser. Y que ella lo va a refutar. En ese momento, Apostrof invita a Simone de Beauvoir, que era una gran y malísima, pésima escritora, que es imposible leerla porque es mala escritora. Sartre era un buen escritor y un buen dramaturgo, no solo filósofo, pero ella era pésima, era incomible. Entonces, ella, pero como era bastante mala, sabía gritar. Entonces va a ese programa e invita también a Benny Lévy. Benny Lévy va ahí y escucha a ella despotricar contra él, que es todo mentira y todo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Benny Lévy introduce su mano dentro de su saco y extrae un pequeño portacassettes, un pequeño, ¿cómo se llama eso? Un pasacassettes de esa época rectangular, y aprieta un botón y se escucha, porque lo había grabado en su lecho de muerte, y se escucha la voz de Jean-Paul Sartre diciendo lo mismo, no hay ninguna salida de una ética objetiva, sino dentro del judaísmo que no tiene la separación entre ética y teología y metafísica. Quedan todos anonadados en ese momento, pero ¿esto qué quiere decir? Que vamos a volver a la Mishnah. Donde no hay Torah, no hay comportamiento ético. ¿Por qué? Porque si yo me invento un comportamiento ético, no va a ser plausible para todos, sino solamente para mí. No solo eso, en algún momento va a haber un soborno, voy a tener una prueba y bueno, voy a cambiar de valores. Porque ese comportamiento ético es subjetivo.
y está totalmente circunscrito a las circunstancias de la época y del ser humano, y la circunstancia privada de uno mismo. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, decía. Es más, ahí comienza el existencialismo, ¿no? Acá dice, donde no hay Torah, donde no hay una ética objetiva, no hay una transmisión espiritual para el comportamiento humano, no hay comportamiento ético. Era como decía el gran filósofo marxista, Groucho Marx, que había nacido en Francia. Después se fue, pobrecito, se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces, él decía, usted sepa, señor, que yo tengo mis valores. ¿Qué se cree usted? Ahora, si no le gustan, tengo otros. Es decir, con los valores humanos cambian muy rápido. ¿Por qué? Porque no son objetivos. Y por lo tanto, si no hay Torah, que es la transmisión objetiva de la realidad, no hay comportamiento ético. Y donde no hay comportamiento ético, no hay Torah. Es decir, si yo mismo no me comporto, no ejerzo, yo puedo estudiar la Torah, pero no la ejerzo, no me comporto de acuerdo a esa tradición espiritual, entonces quiere decir que no tengo Torah. Las dos cosas van juntas, la teoría y la práctica. La teoría de la Torá, el estudio, y la práctica de la Torá, que es el comportamiento ético. Ahora dice lo siguiente, donde no hay sabiduría, no hay respeto. Vamos a decirlo en hebreo, Imein Jochma en Irá. Donde no hay Jochma, sabiduría, no hay Irá, no hay respeto. Quiere decir, ¿quién es el que respeta algo? El que tiene la sabiduría de que eso es importante, de que eso tiene un valor. O sea, cuando, por ejemplo, si vamos a, a dar una persona que habla de sabiduría y vamos a introducir en su clase gente neófita, gente que nunca escuchó nada de sabiduría, se van a reír, no van a tener respeto sobre eso. O sea, la sabiduría y el respeto van juntos. Cuando uno más sabio es, más respeta la realidad, más respeta a sus semejantes, más respeta incluso sus debilidades. Es decir, cuando hay verdadera sabiduría que se ve todo la generalidad de un fenómeno, no solamente las particularidades se llaman biná, comprensión, pero lo general, entonces eso genera respeto. Por lo tanto, donde no hay sabiduría, no hay respeto. Pero donde no hay respeto, no hay sabiduría. El que no tiene respeto por algo no puede recibir su sabiduría. Ahora viene y dice donde no hay comprensión. Comprensión es cuando uno comprime los distintos particularidades de un fenómeno. La sabiduría es la aprehensión general. La comprensión, la biná, comprensión, es las particularidades. Entonces vemos donde no hay comprensión, donde uno no sabe lo que es importante o menos importante, ¿cómo se dice Icar y Tafel en español, Lisi? Icar, ¿qué es lo importante y lo menos importante? Por ejemplo, vamos a decir una cosa, ¿qué es importante? Hay una persona que dice, bueno, la familia es algo importante. Por ejemplo, un juego, jugar, o una obra de teatro, eso, un pasatiempo es menos importante. Hay gente que dice, no, este partido de fútbol es importantísimo. ¿Por qué es importante? No, es crucial. ¿Por qué? Si después va la próxima semana hay otro partido y la otra semana hay otro partido. Bueno, aquí está cambiando, no hay discernimiento. El discernir es saber qué es lo importante y qué es lo menos importante y lo que es más todavía importante, que es realmente decisivo. Tiene que haber discernimiento. Si no hay un patrón objetivo, no hay discernimiento. Yo puedo saber lo que es importante y lo que no si tengo una pauta, si yo tengo la Torá. Si tengo la Torá, yo puedo decir, bueno, esto es importante y esto es menos. Y puedo discernir. Por lo tanto, aquí tenemos que tener comprensión de los detalles, de las particularidades. Donde no hay comprensión, no hay discernimiento. Y mein biná en da'at. Si no tengo biná, la comprensión de todas las particularidades, no puedo discernir. Y si no puedo discernir, no tengo comprensión. Donde no hay discernimiento, no hay comprensión. Donde no hay da'at, no hay biná. Y aquí viene la cuestión del sustento. Donde no hay harina,
no hay Torah. Y donde no hay Torah, no hay harina. ¿Qué significa esto? Que donde no hay, con la harina se hace el pan. El pan es la nutrición. O sea, si una persona no come, se separa la neyamá del cuerpo y el cuerpo se disgrega, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que el creador, Hashem, el creador, nos creó de una manera que la neyamá precise del cuerpo y el cuerpo precise de la neyamá. La interioridad precise de la exterioridad y la exterioridad de la interioridad. ¿Por qué? Porque la neyamá no viene para sí misma. La neyamá es completa, la neyamá está unida a Hashem el Creador constantemente. La neyamá viene para hacer el discernimiento y el tikkun, la corrección, al cuerpo y a la materia corporal y al nefesh abehemit, el alma animal. Cuando la neyamá dentro del cuerpo actúa y activa el cuerpo, lo depura. Y ahí trabajan juntos. Es decir, que Hashem, el creador, está muy interesado en que el ser humano trabaje dentro de la creación, dentro del mundo, no que se separe del mundo. Es decir, no hemos venido al mundo para escaparnos del mundo, no somos hinduistas, o sea, no decimos que el mundo y el universo es una imaginación, es la rueda del samsara y hay que escaparse, identificarse de ello para llegar a la armonía del nirvana. No, nosotros no vinimos aquí para escaparnos de aquí, vinimos aquí porque nos olvidamos algo aquí y lo venimos a recuperar y a recoger y a reintegrar. Por lo tanto, el creador crea a un ser humano que siempre está obligado a trabajar para su sustento. ¿Por qué está obligado a trabajar para su sustento? Para conectarse al mundo, para conectarse al mundo mineral, vegetal, animal, y para poder depurarlo, y para poder recuperarlo, ¿bien? Para todo lo que significa la Kedushá, la santificación, la consagración de todo lo creado, para unir toda la creación a Hashem el Creador y no separar nada, no dejar nada escindido, sino unir absolutamente todo. Por lo tanto, donde no hay harina, no hay Torah. Si tú no trabajas para tu sustento, no tienes Torah, es todo teórico, no es real. No estás actuando con la Torah en un mundo real, sino que te estás separando y es totalmente abstracto. Y lo abstracto no sirve para nada. Por lo tanto, donde no hay harina, no hay Torah. Pero no te olvides, si donde no hay Torah, no hay harina. Quiere decir, donde no trabajes de acuerdo con la Torah, todo tu sustento no tiene sustento, no va a quedar. En cualquier momento desaparece, en cualquier momento se te evapora porque no está basado en la realidad de Hashem, el Creador, que es a través de la Torah. La Torah antecede al mundo, a la creación. Cuando se crea la creación, la Torah entra dentro de la creación a través del pacto de Sinaí y ahí podemos trabajar todo lo material en forma consagrada. Si se hace sin la Torah, eso se disgrega. Pero si estudiamos solamente la Torah y no corregimos al mundo, no reintegramos todo, entonces queda todo escindido. Tampoco sirve. Por lo tanto, si no hay harina, no hay Torah, pero si no hay Torah, tampoco hay harina. Acá tenemos un eje muy importante. El eje de toda esta Mishnah es que todo lo general no tiene asidero, sino dentro de la particularidad del mundo físico. Y todo el mundo físico no tiene sustento, sino al estar unido con la transmisión espiritual de la Torah de Hashem. Entonces todo está junto. En realidad, lo que nos está diciendo es que nosotros vemos en forma binaria, dicotómica, la realidad, pero en realidad es una sola. Pero nos están adiestrando, la transmisión esta, la tradición espiritual esta nos está diciendo, no mires el mundo como algo inscindido, no, espiritual y material. Esos son conceptos dicotómicos ajenos a la Torá. La Torá no hay nada que es totalmente material ni nada que es totalmente espiritual. Está unido a Hashem el Creador o no. Eso es lo único. Él mismo era el que decía,
porque él cumplía lo que decía, él ejercía lo que estaba diciendo, lo que estaba emitiendo por la palabra. Todo aquel cuya sabiduría es mayor que sus acciones y hechos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser una cosa así? Que una persona tenga sabiduría, pero sus acciones, sus hechos no son importantes o son menores a nivel cuantitativo. Es decir, sabe más de lo que hace. Cuando una persona estudia más de lo que ejerce, bueno, ahí hay un desequilibrio muy importante, el desequilibrio entre la teoría y la práctica. Es decir, estudia mucho, tiene muchos información, pero no la activa. Nadie disfruta de eso. No hay acción en el mundo físico, en el mundo real. Eso quiere decir que hay un desfasaje. Hay un desfasaje, es como se llama eso, un, def- un desequilibrio muy grande entre su interioridad y su exterioridad. Es decir, puede ser que estudia, pero no ejerce. Es decir, sabe cosas, tiene información, pero no las puede aplicar. No puede sacarlo a la práctica. Entonces ahí hay un problema. Y dice, todo aquel cuya sabiduría es mayor que sus acciones y hechos, ¿a qué se asemeja? Y aquí viene la parábola o la metáfora del árbol. El hombre es como un árbol, por supuesto, ¿no? El árbol, un árbol de frondoso ramaje, tiene muchas ramificaciones, pero no tiene raíces. Y las ramas, que son lo que tiene que dar fruto, no tienen savia, no tienen la energía suficiente para poder sacar flores, flores y frutos. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente raíz. Y llega el viento, entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Llega un viento, todo el viento en el mundo, en la realidad, todo el tiempo tenemos pruebas. Vienen vientos de un lado para el otro, viene el viento y lo arranca y lo vuelca, arrojándolo sobre su cara. ¿Qué haces con tu sabiduría, con todas tus informaciones? ¿Qué haces ahora? O sea, mucha información, mucha lectura, pero no queda nada. No has plantado, no has dejado un fruto en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre la teoría y la práctica. Y aquí viene la contraparte. Bueno, acá lo dice tal, de eso lo sacan del profeta de hace 2700 años, Jeremías, a Cohen, el profeta, que dice que en ese caso será como un cactus, cactus es seco, ¿no? Solitario en la estepa, lugar donde no hay agua, que no reconoce lo bueno al llegar a él. No sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Se confunde. A veces cree que lo malo es bueno. Viene una moda nueva, un valor nuevo que inventaron, como la igualdad, por ejemplo, que es una nueva religión hoy día, la igualdad, que todos tienen. El creador nos creó todos distintos, ellos quieren hacer todos iguales. Deben tener alguna intención detrás de eso. O, por ejemplo, la ecología, que es una nueva religión, una mística ya prácticamente, ¿no? Una nueva idolatría pagana, ¿no? Un neopaganismo que el hombre tiene que arrodillarse nuevamente hacia a la, al, a la naturaleza, y lo ecológico es lo más importante, es más importante que el hombre. También con muchas mentiras, por supuesto. Pero entonces no reconoce, no hay forma de reconocer porque no hay acciones. Uno piensa muchas cosas, pero no activa en realidad. Uno puede ser un gran amante de la paz, por ejemplo. Él quiere la paz y quiere la unidad, la armonía, pero está peleado con todos sus hermanos y odia a varios vecinos y a todos los que no piensan como él. Entonces, ¿qué hacemos? No reconoce lo bueno, llega a él lo bueno y no lo puede recibir porque no lo reconoce. Que no reconoce lo bueno al llegar a él y habita parajes áridos, calcinados, como los pedregales en el desierto, divididos. ¿Qué son los pedregales esos? Que están totalmente separados, escindidos, disgregados y sin agua, sin vida. Y todo en tierra salobre, inhabitable. Donde hay sal no va a crecer algo.
allí. Quiere decir, cuando hay una dicotomía, una decisión entre la información que uno tiene y las acciones, ahí se seca. Esa persona se seca y no deja nada en el mundo. Por lo tanto, tenemos que ir a la contraparte. Más todo aquel cuyos hechos y acciones superan cuantitativa y cualitativamente su sabiduría, ¿a qué se asemeja? Acá tenemos que decir qué clase de gente es esta. Gente que no es muy estudiosa, pero cada vez que aprende algo, lo cumple, lo activa. Pero eso significa que acá hay sabiduría profunda, porque cuando una persona tiene un conocimiento inherente, lo hace parte de su vida y lo cumple en su vida diaria, quiere decir que eso es verdadera sabiduría y no información. Yo tenía un maestro, mi gran maestro, el rabino Salomón Sapov, que era el alumno quizás sea el alumno más importante de Shoshani, del gran Shoshani. Él, cuando una persona le preguntaba, le hacía más de una pregunta, le decía, disculpe señor, ¿usted qué quiere? ¿Quiere saber o quiere información? Y lo descolocaba. No, porque para saber hay que estudiar en forma de edificación, forma que uno va edificando el conocimiento y lo va adhiriendo y cumpliendo. Cuando no lo cumple, no lo sabe. Ese es el secreto del pacto del Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando Hashem el creador quiere entregar la Torá, quiere entregar el programa de la creación que antecede a la creación, dentro de la creación, a través de una nación, porque hay naciones en el mundo, ¿no? Uno no puede cumplir un pacto solamente a nivel personal o familiar o comunitario. ¿Qué pasa con las naciones? Eso también hay que santificar, eso también hay que consagrar y unir a Hashem el creador. Entonces él dice, bueno, vamos a agarrar una nación, todos los que quieren ser parte de esa nación van a poder propagar eso y transmitir eso a todas las demás naciones. Aquel que dijo la, ¿cómo se dice? La sisma, Lisi, todo aquel que emitió y dijo, Naaseh benishma, cumpliremos y comprenderemos. Primero haremos, Naaseh, después Nishma. Primero haremos, primero lo vamos a ejecutar y después lo vamos a comprender. Sisma es password, pero no me sale en castellano. Como afirmación, como, ¿no? Primero, No, primero vamos no. a cumplirlo y luego lo vamos a comprender. Es al revés de lo que piensa todo el pensamiento greco-latino. Primero uno estudia, lo comprende a nivel mental, etcétera, intelectual. Después uno decide si hace o no hace. Acá es al revés. ¿Por qué? Hashem el creador lo presentó a todas las naciones, a todos. Y todos fueron interesantes. Dijeron, bueno, ¿qué está escrito ahí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Voy a ganar algo de esto? Nosotros que éramos un pueblo de esclavos, fuimos 400 años, fuimos esclavos en Egipto y fuimos liberados. La primera vez que la esclavitud se abole, primera vez que un pueblo esclavo sale de su esclavitud. Antes era un karma, era totalmente un destino. Ningún esclavo había dejado de ser esclavo. Esta vez sí, un pueblo entero, una nación completa. Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob son liberados, pero fuimos esclavos mucho tiempo. Por lo tanto, no teníamos soberbia. Y por lo tanto, cuando dijo, recién Hashem nos dice, ¿quieres recibir la Torah? Lo que tú quieras. Vamos a cumplir y luego vamos a comprender. ¿Por qué? Porque toda comprensión pasa a través de una experiencia inherente interior. Yo no puedo explicar a una persona que nunca tomó agua qué es el agua. Por más que yo le explique la emulsión de H2O, el H2O no comprende el agua, es una explicación, pero no tiene la experiencia del agua. Pero si yo le doy de beber, con el segundo sorbo ya sabe lo que es el agua. Por lo tanto, yo no puedo comprender absolutamente nada hasta que no lo pruebo, hasta que no lo hago, hasta que no pasa a través de la praxis, de la acción física mía. Cuando yo hago algo a través de mis conductos, órganos y tendones físicos, ahí la comprensión pasa a través de todo mi ser, pasa a través de la experiencia. Por lo tanto, nosotros
ante el monte del Sinaí, nosotros expresamos y dijimos, nosotros vamos a cumplir y entonces vamos a comprender. Si queremos comprender sin ejecutar, sin cumplir, sin la praxis, sin la práctica, no vamos a comprender. Por lo tanto, es lo que dice aquí. Más todo aquel cuyos hechos y acciones superen cuantitativa y cualitativamente su sabiduría, ¿a qué se asemeja? A un árbol de ramaje escaso, pero con raíces abundantes y profundas, que incluso cuando todos los vientos del mundo se unan para venir a azotarlo, no podrán moverlo de su sitio. Es lo que nos ocurre hoy día, todo el mundo nos azota, ¿no? Fuimos atacados y nosotros somos los malos de la película. Pero no importa, estamos acostumbrados, ¿no? Ya pasamos todas las inquisiciones, los holocaustos, hemos pasado todo, no nos van a mover, no nos van a mover. Incluso tenemos enemigos dentro de casa mismo. Nosotros tenemos la práctica. Nosotros, cuando cumplimos las mitzvot, los preceptos, solamente a través de la acción estamos comprendiendo, recibiendo el influjo espiritual divino, el Or Sof, la luz de la presencia divina es a través de las acciones, a través de la práctica cuantitativa, porque todos los días uno va profundizando más en sus acciones, y también cualitativamente, pues las va depurando, ahí recibe más Neyamá, más la luz de la Neyamá. Por lo tanto, cuando más pruebas, más se refuerza la persona. Un golpe que uno recibe, si uno no, ese golpe no lo voltea, la energía de ese golpe queda dentro de uno mismo, lo refuerza, lo hace más fuerte todavía. Por lo tanto, dice el profeta, tal como fue expresado, dice Yirmiyahu, Jeremías, ¿cómo será esa persona que tiene más acciones que aparentemente sabiduría teórica? Será como un árbol bien plantado sobre las aguas. ¿Por qué sobre las aguas? Porque ahí todo el tiempo está absorbiendo la vivificación, está su energía de vida, porque está sobre las aguas y las aguas constantemente están fluyendo, que hacia el manantial extiende sus raíces sin afectarle el arribo del calor. Todo el tiempo está conectado con la fuente de aguas, por lo tanto el calor no le hace mella. Permaneciendo sus hojas siempre verdes y lozanas, y no se turbará en años de sequía. Hay tiempos que son de sequía, hay tiempos que uno tiene muchas pruebas, pero no se seca, siempre está unido al agua, a su fuente de vida, ni cesará nunca de dar frutos. Incluso en épocas difíciles, los frutos son más fuertes y más abundantes. Cuando más pruebas, entonces cuando uno está conectado a la fuente de vida, entonces no está escindida la práctica de la teoría, el estudio del cumplimiento, por lo tanto los frutos siguen saliendo constantemente. Quiere decir, en la primera clase estudiamos una Mishnah que habla del libre albedrío y la responsabilidad nuestra con respecto a nuestras acciones a nivel de todos los organismos, microorganismos, macroorganismos de la realidad del mundo. El segundo, la influencia de Hashem, el creador en nuestras vidas, la supervisación. Acá, en la tercera Mishnah que hemos estudiado, hablamos del el contacto entre lo interior y lo exterior, entre la teoría y la práctica. Sin práctica, la teoría no sirve para nada. Es decir, que todo el pensamiento de la Torá no solamente no es abstracto, sino que es anti-abstracto. Es decir, está negando la especulación mental, filosófica humana, sino que está recibiendo el adiestramiento que es prácticamente profecía, porque la Torá nos fue entregada por medio de profecía divina y no por especulación filosófica, ¿no? Entonces estamos hablando de que la forma de poder conectarnos con la fuente de sabiduría es a través de la acción. O sea, la acción es lo que decide cuánta luz de sabiduría yo como persona o mi familia o mi clan o mi nación o el mundo puede recibir. Vamos a dar lugar a preguntas. Veo que tenemos muchas preguntas. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a salir del... No, podemos quedar así. Gracias a ustedes.
Shavua Tov, feliz semana. Ah, este es el cuarto encuentro. Sí, porque el primero, es verdad, porque el primero había sido sobre de dónde viene la Mishnah y cuál es y que el hombre, el ser humano tiene, todos los seres humanos del mundo a nivel universal tienen alma, Neshama, y tienen la imagen divina, es verdad. Ese es el cuarto, el próximo es el quinto. Felipe González da buenas tardes a todos de México. Así que bueno, también le decimos feliz domingo para todos. Aquí todos dicen Shalom, Shalom Umeboraj. Shalom significa también paz y también armonía, completitud. Shalem, Baruch Hashem. El Livna Eida dice, Estados Unidos existe hace 15 años. ¿15 años? Y de haberse declarado la independencia, 245 años, menos de 300 años. Solamente el primer templo son 410 años. Bueno, sería bueno que los Estados Unidos tengan un poco de humildad y respeten a los mayores, ¿no es cierto? ¿Les gustan sus clases claras y concisas? Bueno, lo intentamos. Muchas gracias. Estados Unidos tiene 15.000 años de existencia, a lo mejor por los indios, por los Sioux, ¿no es cierto? Puede ser. Se corta de vez en cuando, pido disculpas, no depende de mí. Claudio Patricia, Rabino, hablamos de la Torá, pero no de judaísmo, porque el judaísmo no es proselitista, es verdad, la Torá es para todos. Judaísmo no es proselitista porque uno puede ser no judío y puede ser buena persona, puede tener buen comportamiento ético. Por lo tanto, estamos enseñando la Mishnah aquí para todos, sin distinción de credo y sin distinción de naciones. Eh, Claudio Patricia dice, cuando hablamos de santificar lo material, es decir, cuando yo utilizo todo lo que es conocido como material, que en realidad es espiritual, porque todo lo material son células que están constantemente siendo emitidas por Hashem, el creador. Él es el creador de toda la energía, también lo que se reviste en lo material y lo que no es revestido materialmente. Él emite todo, no hay diferencia en realidad. Pero, ¿qué quiere decir consagrar lo material? Quiere decir que cuando yo voy a cometer una mitzvah, una acción que Hashem, el creador, dice, tú haz tal cosa. Cuando yo lo hago, yo estoy tomando un pedazo de materia y lo estoy reuniendo a Hashem, el creador. Es decir, todo lo que uno hace de acuerdo a la Torá es tocar todo lo que hay en este mundo, sea mineral, vegetal, animal, humano, y lo está conectando a Hashem, el creador, y lo está armonizando. Flavia pregunta, ¿cómo se explica que hay mucha gente con mucho dinero toda la vida sin perder su fortuna y no tienen Torá, aunque son Yudim? Es verdad, dice, y citamos a Yirmiyahu, a Jeremías, ¿no es cierto? Él lloraba y le decía al Creador, ¿cómo puede ser que gente muy, ¿cómo se dice? Gavtanim, engreídas, gente muy engreída y a veces muy mala, sean tan ricos y a veces hay algunos de ellos, no todos, por supuesto, algunos de ellos malvados. ¿Cómo puede ser que tú les des? Entonces Hashem le contesta que él tiene mucha paciencia. Y cuando a una persona antes de nacer se le fija su foja de servicios anterior, si en la foja de servicios anterior había sido rico, y había ayudado a otra gente, había con energía monetaria que Hashem le dio, la utilizó para bien, entonces van a ser con riqueza. No importa cuánto trabajo, él va a ser con mucha riqueza. Ahora depende la próxima vez qué pasa, cómo él utilice ese dinero. Puede utilizar ese dinero para vender armas, comprar armas, o puede usarlo para bien de su familia y de su entorno. Depende de cómo funcione. Tres cosas antes de nacer, dice el Talmud de Babilonia en el tratado Nida. Dice que cuando una neshama, un alma, va a nacer, se establece un tribunal en el mundo superior, en uno de los tres mundos superiores. El cuarto es este.
Entonces hay un tribunal, ese tribunal de Neshamot, de grandes sabios, de almas, mira toda su foja de servicios anterior y mira también su ramificación familiar, es decir, qué células familiares tienen que ver con su campo de almas, su campo de Neshamot. Entonces se ven los padres, en ese momento lo están invitando, se están uniendo el padre y la madre, y entonces ahí le dicen, ¿tú quieres nacer? ¿Quieres venir? Pero, pero debes saber de que tú tienes que corregir tal y tal cosa. Y ahí hay tres pautas, tres cosas Lorena, importantes. otra vez. La señora Lorena. Sí, Entonces, ¿qué pasa? sí, gracias. Eh, ¿Quién, y Rab? hay tres. Cierren micrófonos. eh, Ahí está. Bueno, el asunto es que hay tres cosas que se fijan. En ese tribunal se estudia su fortaleza física y espiritual, su nivel, cómo él se comportó a nivel de la energía monetaria, cómo se comportó a nivel económico y también a nivel de inteligencia. Si una persona, por ejemplo, fue muy inteligente durante la vida anterior, pero utilizó esa inteligencia para el mal, entonces va a venir con una inteligencia muy restringida, con herramientas intelectuales bastante débiles. Si una persona fue muy inteligente, pero hizo el mal, utilizó para mentir o para embaucar a sus semejantes, puede nacer con un síndrome su cerebro no puede activar, las células de su cerebro no pueden activar las células de su cuerpo de forma normal. O sea, viene mal en ese sentido. Para poder sufrir, porque antes disfrutó de hacer el mal, para que tenga de lo que él disfrutó, tenga un sufrimiento y la próxima vez ya va a tener miedo de utilizar su inteligencia para el mal. Lo mismo ocurre con el dinero y lo mismo ocurre con la fortaleza física. Si utilizó su físico para hacer el mal, entonces va a venir debilitado. Si utilizó para bien, va a venir con mucha fortaleza física. El carácter, lo mismo, ¿no? La energía de su carácter. Hay gente que tiene un carácter fuerte, pero es muy impositivo. Y en cambio hay otros que tienen un carácter fuerte, pero no imponen nada a nadie. De acuerdo a ese tipo de comportamiento va a tener ese tipo ¿cómo se dice? Ataná, cuando el Hashem, el creador, ¿cómo es el Decreto, como un decreto. Metsayedo Tano? ¿Cómo se dice? Cuando una persona va a trabajar, se le da las herramientas. Entonces, Hashem nos da las herramientas nuestras de acuerdo a nuestro comportamiento anterior y para poder corregirlas. Por lo tanto, hay gente que viene con mucha riqueza al mundo y se comportan como se comportan porque hay libre albedrío, hay libre elección. Y el creador tiene mucha paciencia porque en cualquier momento esa persona también puede corregir y puede darse vuelta. No solo eso, sino que en el tratado Berajot del Talmud de Babilonia se explica que Moshe Rabbeinu, el mismo Moisés, el jefe de todos los profetas, él mismo le hace esa pregunta a Hashem el Creador y le dice, ¿por qué tú tenés tanta paciencia con los malvados y con los justos sos tan estricto? Entonces él le dice así, hay cinco caracterizaciones de los distintos comportamientos. Está el justo, que es hijo de un justo, tzadik vetovlo, un justo y que tiene el bien, o sea, y lo disfruta. Y luego tenemos un justo que sufre, tzadik berralo. Luego tenemos uno intermedio, beinoni. Luego tenemos rasha vetovlo, un malvado que disfruta. Y después tenemos un malvado que sufre de su maldad. Tenemos esos cinco niveles. Un justo que disfruta
de su comportamiento porque él hace bien a los demás, un justo que sufre, y no lo entendemos, si es un tzadik, es un justo, ¿por qué tiene tantos sufrimientos, tantas pruebas? Esto no es justo. Luego tenemos uno que tiene tanto, es intermedio, tiene tanto uno como la otra, a veces sufre, a veces disfruta, y luego tenemos malvados que lo pasan muy bien y malvados que sufren. ¿Por qué es eso? Porque eso depende de su comportamiento anterior. Es decir, una persona que es justa y disfruta de sus acciones porque hace el bien a los demás, quiere decir que en el mundo, en su vida anterior también tenía un comportamiento correcto y está disfrutando de los dividendos, también incluso dentro de sus potencialidades, de su comportamiento anterior. En cambio, hay justos que hacen el bien, pero tienen que purgar bastantes acciones en sus vidas anteriores y por eso sufren. Hasta que termina eso, hasta que pueden cumplir con todas esas pruebas y ahí cambia, porque todo puede cambiar. No hay un karma, no existe el karma, no existe el destino en la Torah, no existe en la realidad tampoco, la Torah lo explica. Luego hay gente que tiene que corregir algunas cosas, por lo tanto, la supervisación, el adiestramiento de Hashem es que cuando él pasa la línea, ahí recibe un golpe en la realidad, para que se dé cuenta. Y cuando él va por el camino correcto, ahí se le abren las puertas y él disfruta. Y luego tenemos malvados que fueron en la vida anterior, fueron grandes justos, existe eso. Porque las pruebas, cuando más grande más es una persona, tiene más amplitud en ella más, las pruebas son más grandes. Cuando uno más avanza, tiene más viento en contra. Y por lo tanto uno puede fallar y puede corregir después. Por lo tanto, hay malvados que disfrutan, tienen todo lo que tienen, no tienen ni siquiera gripe, nada. ¿Por qué? Porque ya él tienen un caudal de buenas acciones que la están dividendos, que la están recibiendo ahora. Y luego hay malvados que se comportan mal y sufren. ¿Por qué? Porque ya es reincidente, ya es la segunda vez y como no van por el camino correcto, le hace mal cada acción, lo está frenando. Y Hashem, el Creador, le está haciendo le está haciendo bien, lo está frenando. Dice, aquí estás sufriendo, tienes que cambiar. No vayas por ese camino, vas por el camino donde no sufres. Por lo tanto, la supervisación, la ashgajá, es para educarnos. Y siempre cada uno de nosotros, dice el Baal Shem Tov, tiene todos esos 5 niveles. No son personas diferentes, aunque hay pautas generales, pero cada uno de nosotros tiene esos 5 tonalidades en su alma y en su comportamiento. O sea, cada uno de nosotros es un tzadik, un justo en su neshama, y por parte de su ruach es intermedio de ambas partes, y por tanto por el lado de su alma animal, de su nefesh, también tiene parte de malvado, y hay que convertirlo eso. Hay que tomar esas partes, esas zonas vacías, no depuradas, nuestras mismas, dentro nuestro, y poder depurarlas y convertirlas y revertir la dirección. Claudia Patricia pregunta, ¿cómo sabemos si estamos aplicando todo lo que sabemos? Si hay pruebas, significa que lo estamos aplicando. Si no hay pruebas, no tenemos ninguna prueba, no nos molesta nada, significa que no estamos aplicándolo, porque en la vida hay siempre pruebas. Dice, le responde Elie, si no sabes determinado conocimiento, no podrás aplicarlo. Pero aquí estudiamos que sin aplicarlo no conocemos. El conocimiento viene a través de la experiencia de la aplicación. Claudia Patricia dice, la dicotomía de la sabiduría y la acción es la soledad. ¿Por qué soledad? Es verdad lo que usted dice, lo que usted lo está mirando, lo enfocando a nivel existencial. Es decir, que cuando una persona tiene una dicotomía entre lo que sabe y lo que aplica, ahí hay un espacio, lo que se llama eh, una disonancia cognitiva que lo lleva a una soledad. Dice, acá tengo un espacio que no puedo conectar, no puedo armonizar en mi vida. Y eso produce una especie de soledad, es verdad. Luis Andrade
agradece, le agradezco a usted. Con respecto a los valores, esto podría explicar por qué a menudo las personas pasan por alto los valores de las empresas u organizaciones. Ajá. Deberíamos enfocarnos en implementar valores que busquen el bienestar de los colaboradores. Eso es correcto. La cuestión es si el hombre puede inventarlos, puede objetizar eso. Es decir, un valor que a mí me parece correcto es objetivo también para los demás. Imponer no podemos, ya se sabe, ¿no? Los valores divinos nos orientan hacia el bienestar del prójimo, exacto. Es decir, el valor es un valor siempre y cuando haga el bien al semejante. Si no, no es un valor. Si no, es un bienestar privado. Entonces usted tiene razón. Los valores divinos nos orientan hacia el bienestar del prójimo, el semejante, mientras que los valores humanos tienden a centrarse en un bienestar egocéntrico. ¿Entendí bien? Exacto. Lo explicó mejor que yo lo dije yo. Muy bien, Luis Andrade. ¿De dónde es Luis Andrade? Eh, Interesante. Eh, Shalom Rabino, dice Java Ori de Perú. Entonces es primero la experiencia y después entender, sí. O sea, todo lo que nosotros estudiamos hay que aplicarlo inmediatamente, porque si no, no lo entendimos. Si no, no lo aprehendimos. No es nuestro. La única manera de entender algo es vivirlo. Es por medio de la experiencia de vida. Y la experiencia de vida es las mitzvot, es la acción. Y por eso mitzvah significa unificación, fusión. Sevet, Savta, significa un acto de fusión. Por lo tanto, la forma de expresar la sabiduría es a través de las acciones que significan las mitzvot, es decir, un acto de fusión de lo espiritual dentro de lo material. Acción, luego discernimos. Exactamente, acá tenemos perfecto, está bien sintetizado por Claudio Patricia. Primero la acción, luego el discernimiento. Primero accionamos, luego discernimos. Exactamente. La experiencia y después entender. Perfecto, Java. Eh, y acá habla de obediencia, Shema Israel, Janet Martínez. ¿Por qué dice obediencia? Porque en hebreo se llama eso Ol Malchut Shamayim. Es decir, recibir es una sumisión a lo superior. Es decir, aceptar lo superior a través del cumplimiento, incluso si no lo comprendemos, y a través del cumplimiento viene la comprensión, viene el fluido interior de la comprensión, que es a través de la experiencia del cumplimiento. Eso es lo que usted llama obediencia. Saludos desde Colombia, dice Dalia, saludos de Costa Rica, Shabu Tov, Barcelona, saludos para Barcelona, Málaga, de España. eh, y acá pregunta Dani, en su clase pasada habló de los ángeles cobradores que vienen diariamente en la noche, no dice en la noche, todos los días dice, en la Mishnah pasada, vienen todos los días, vienen de día generalmente. ¿Cómo se llaman? Esos ángeles se llaman dinim, dimim, dinim, sí, tiene que ver con los dinim. Eh, eh, la vez pasada yo dije que nosotros no nos ocupamos de los ángeles. Los ángeles son acciones, son vectores energéticos emitidos por Hashem hacia el mundo y son parte de él, son su fluido, no son autónomos. Pero también hay malachim, ángeles que son emitidos por nosotros a través de las mitzvot. Cuando uno hace una buena acción, todos los seres humanos, si usted ayuda a una persona, está creando, está conformando un ángel. Así dice la Mishnah, lo dice el mismo en Pirkei Avot, en el capítulo cuarto, que cuando una persona hace una mitzvah, hace una obra de bien para su semejante, está emitiendo un ángel de la guarda, Malachea Sharet, que decir un ángel defensor que lo defiende, que lo circunvala, es como una luz que lo cubre por afuera y lo está defendiendo y lo está abriendo el camino. En cambio, si uno hace una mala acción, una averá, lo que llamamos nosotros, entonces está emitiendo un malach jabalá, un ángel, eh, ¿cómo se dice? Que lo está, un ángel de
de separación. Es decir, un ángel que le está cortando el camino. Uno tiene como una especie de pared de vidrio, que es transparente y cada vez que quiere llegar a algo parece que algo lo frena. ¿Qué es eso? Las acciones que uno emitió. Acciones negativas son acciones de disgregación y lo están cortando, están disgregando su concreción. Entonces, por lo tanto, hay ángeles que vienen, son vectores energéticos emitidos por Hashem, el creador, de arriba hacia abajo, del creador hacia las criaturas, hacia la creación, y de las criaturas hacia el creador y hacia también sus semejantes. Por lo tanto, son acciones nuestras. Nosotros no nos ocupamos, no son autónomos, no son entes autónomos y no nos interesan. Por lo tanto, muy pocas veces se habla de eso porque son producto energético de nuestras propias acciones, nuestras propias mitzvot o nuestras propias transgresiones. Shalom desde México, que Hashem los bendiga a todos y les dé protección. Claudia, lo mismo desde Ranana, vive en la Tierra Santa. Mi sobrino vive en Ranana, dice Elie, se llama Joel, que Hashem dé protección a todos. Gracias a ustedes también. Gracias. ¿De aquí de dónde? De Miami, ¿no es cierto? Como me contó un sobrino mío, que es rabino, que ahora no está en Miami, pero en una época fue rabino en Miami, conoció a la comunidad cubana de Miami, y dice que el rabino le decía, le decía en la drashá, en las palabras en Shabbat, le decía a su público de judíos de origen cubano, decían: ustedes saben, correligionarios, ¿por qué el contrato matrimonial judío se llama ketubá? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el hombre le dice a su mujer que tú vas a lavar, que tú vas a planchar, que tú vas a cocinar, que tú vas a hacer todo. Así que de Miami y también de México y también de Perú. Acá Georgina López pregunta: he escuchado a algunos rabinos decir que para hacerse a la Torá, para acercarse a la Torá, se tiene que tener ética moral. Es verdad lo que ellos dicen los rabinos. Pero en lo estudiado en este momento, sin Torá no hay moral ni ética. Bueno, las dos cosas, ¿no? Fíjese, aquí está: donde no hay Torá, no hay comportamiento ético, y donde no hay comportamiento ético, no hay Torá. Es para ambas partes, ¿no? Es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, si yo no estudio Torá, no sé cómo comportarme. Pero si no me comporto, todo lo que estudié no sirve para nada. Quiere decir que es todo teórico, es abstracto. Quiere decir que es para ambos lados. Acercarse, sí. Gracias. Gracias, apagando los micrófonos. Rita, ¿qué se puede hacer si hace muchos años le dio oportunidad a alguien para que vendiera un producto, pero al final no me terminó de pagar y quedó debiendo, y estudia la Torá, me dijo que me iba a pagar y ha pasado 2 años y no lo ha hecho? Bueno, seguramente ese señor o esa persona tiene sus problemas, ¿no es cierto? De acuerdo a la Torá, él tiene que pagar. Y de acuerdo a la Torá, usted puede hacer dos cosas a la vez. Una, en su corazón perdonarlo y no enojarse con él. Y sí puede reclamar el dinero. O sea que usted es acreedor a que le paguen el préstamo. Pero no hay que enojarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Es posible que esa persona tiene sus dificultades. Es posible, bueno, esa persona estudia más de lo que cumple en ese sentido, por lo menos en ese punto. Lo que decía el Baal Shem Tov en ese caso, decía que hay que rezar por esa persona para que le vaya bien y pueda cumplir con lo que él estudia. Lorena dice: se activó, hay mucha gente hoy. No pudo, espero que Lorena haya entrar. Rita, Inés, debo perdonar la deuda. Aún no tiene por qué perdonar la deuda. Él te debe y usted es acreedor a recibir. Usted puede recibir, pero tiene que rezar por esa persona, pedir por esa persona que pueda cumplirlo. ¿Qué vamos a hacer? Usted no tiene por qué
abandonar, es como decir, ¿cómo se dice en español? Levater, ¿cómo se dice en español eso? Me olvidé el español. Ceder, ceder. Ceder. Usted, muchas gracias. No tiene por qué ceder, no tiene por qué ceder. Usted le tiene que pagar, pero esa persona está con problemas, debe tener problemas económicos, debe tener, bueno, hay que rezar para que esa persona tenga en un momento y le pague. Es importante que cuando usted hable con esa persona o le envíe a alguien, que esa persona no niegue la deuda, porque ahí sí es un grave problema. Si una persona recibió una ayuda y niega haberla recibido, en el libro de Proverbios, el rey Salomón dice que esa persona no va a tener bendición, porque una persona que recibió algo bueno y lo paga con mal, ahí sí que está en un problema grave. Todo el tiempo que esa persona dice, sí, yo debo, pero en este momento no puedo, bueno, hay que hacer mucho, hay que rezar por esa persona para que Hashem le dé lo que le dé suficiente para que pueda pagar con sus deudas. Estaba en una cita médica importante de mi madre, que Hashem le dé mucha salud a su madre. Bezrat Hashem. Claudia Patricia, entonces nuestros comportamientos dependen de cómo fuimos antes, en gran parte sí. Nosotros tenemos libre albedrío, libre elección y vivimos dentro de nuestra elección. Las consecuencias de mi elección las estoy viviendo ahora. Tengo derecho y libertad de qué hacer con eso. Yo hice, es una cadena, una concatenación de causas y consecuencias. Las consecuencias son consecuencias de actos pasados. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Lo puedo corregir? ¿O puedo ampliarlo si es algo bueno? Quiere decir que siempre tengo libre albedrío. Estoy viviendo en la libertad de la consecuencia de mis acciones. Y tengo libertad para dirigir esas consecuencias para aquí o para allá. Orly Paz dice, cuando se revele el Mashiach y complete la Geulah, se terminarán los Gilgulim. Una pregunta interesante. Ella pregunta si se terminarán las transmigraciones, las ruedas de transmigraciones. Los Gilgulim, lo que se llama la rueda de las transmigraciones, que es para que una persona mejore, para que una persona descanse luego de 120 años, vuelva con nuevas fuerzas y pueda recomponerse y corregir lo que no logró, lo que dejó aquí abajo para recomponer. Eso va a finalizar solamente cuando sea la resurrección de los muertos. Es decir, todo momento que no corregimos las Neshamot, las almas, nuestro comportamiento, eso se llama Geulah, redención, entonces siguen la rueda de las transmigraciones. Y todo tiempo que no corregimos nuestros cuerpos, las acciones, entonces si hay asidero para nuevas transmigraciones. Quiere decir de que hay que corregir el alma y el cuerpo. O sea, el alma superior, la Neshama, es completa, pero el Ruach, en el espíritu, en el alma emocional y el alma parlante, el Nefesh, que es el alma animal, eso hay que corregirlo. Y luego hay que corregir el cuerpo, las acciones corporales que sean correctas de acuerdo a la Torá, de acuerdo a el adiestramiento espiritual de las mitzvot. En ese caso, corregimos el cuerpo. Cuando el cuerpo está corregido, entonces va a lo que se llama, va a revivir y va a emitir luz tan fuerte como el alma. O sea, no va a haber ninguna diferencia entre una luz interior que se llama Neshama, alma, o una luz exterior que se llama cuerpo. Cuerpo es en realidad un contorno, un entorno. Puede ser es el entorno de la Neshama, pero está conformado por luz. Entonces, en ese caso, no va a haber ninguna diferencia entre la luz interior y la luz exterior, el alma y el cuerpo, y juntos van a estar unidos a Hashem, el Creador, y van a iluminar a todos los semejantes y a toda la creación. En ese caso ya no hay Gilgulim, no se necesita más ninguna rueda de transmigraciones. Siempre que exista algo que corregir, siguen las transmigraciones. Delia pregunta, gracias a ustedes. Don Pedro David
David me pregunta si tenemos pruebas, son para crecer, exactamente. Pero si vas adquiriendo conciencia y los de alrededor no tienen interés en crecer, te sientes aislado y solo. Eso es verdad, pero uno nunca está solo, porque Hashem, el Creador, está con nosotros. Lo que sí es bueno es que una persona que se siente sola, que encuentre a otros que se sienten solos, así por lo menos están solos juntos, ¿no es cierto? Hay que tener gente que es como uno para que uno pueda compartir. Hay una, como dice, como dijo un gran escritor que intentó invitar a pasear a una señorita que la vio paseando, le dice, ¿quiere pasear conmigo? Y dice, no, a mí me gusta pasear sola. Dice, qué casualidad, a mí también podemos hacerlo juntos. Lo mismo ocurre aquí. Solos, cada uno tiene su soledad, pero hay que encontrar esa misma gente que también siente existencialmente ese mismo sentimiento y buscar un entorno que uno pueda ahí también que lo ayude a crecer. No hay que quedarse en un entorno que lo está achatando, ¿no es cierto? Así que don Pedro está invitado a unirse a nosotros aquí en Israel. El slogan de Am Israel es uno solo, y estás desde Ar Sinai, del monte del Sinaí, Naaseh Benishma, es decir, haremos y comprenderemos, cumpliremos y así debe ser. Flavia dice, entendí bien cuando dijo que la Torá dice que la realidad no existe. No, al revés, la realidad existe. El hinduismo dice que es una imaginación que es una samsara, una rueda de imaginaciones, de identificaciones inútiles. O sea, la Torá dice que la realidad física fue creada por Hashem y es emitida constantemente con Hashem y es el lugar de la acción y de la prueba. Al revés, la realidad es algo que existe. ¿Ok? Mi nombre es Rita de Nicaragua. Muy bien, Rita. Bien, muchas gracias. Gracias también a Claudia Patricia. Paddington, acá del Reino Unido. Saludos para todos. De Texas también. Acusador. Ángel acusador. Mecatrec, categor. Sí, el ángel acusador, cuando uno hace una transgresión, se porta mal, emite una energía negativa. Ahí esa energía negativa es un ángel, es un emisario que lo está como acusando, lo está limitando, pero también se llama no solo categor, que viene de ser un fiscal, como un fiscal, viene del griego, sino que en hebreo se llama malach habalá, quiere decir que lo está limitando y molestando. Gittel Lea, muchas gracias por lo que usted me dice. Hacemos intentando juntos estudiar. Estamos estudiando juntos, Baruch Hashem. Es muy bueno. Por eso yo digo que el que inventó el Zoom hay que darle el premio Nobel. Porque así podemos estudiar todos juntos. Pero que él inventó los bumperim, los camellos en las calles, hay que dar, eso merece la guillotina. ¿Ok? Bueno, Clara dice que preguntó y no tuvo tiempo de contestar, disculpe. Hoy día en un estudio de celular se puede saber si es Cohen y Ashkenazi, etcétera. Cada reencarnación se cambia. Es una buena pregunta. Hay un libro del gran Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Su alumno, Rabbi Chaim Vital, aprendió de él cuando estudió el Zohar de la sección Mishpatim, Parashat Mishpatim, estudió con él y el Ari, el gran Ari, el Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le transmitió toda esa sabiduría. Tiene un libro entero que se llama Shara Gilgulim. Es la puerta de las transmigraciones. Ahí dice de que cuando una persona cumple con todo ¿cómo se dice? Descendencia, ¿cómo se dice? Su estirpe de Cohen, puede pasar a otra línea. O sea, puede ser una persona, hay tres líneas: Coanim, Leviim y Israel. Coanitas, sacerdotes, levitas y también Israel. Son tres niveles y tres líneas, las tres líneas
que integran la estirpe general de Israel. En la realidad son labores, ¿no? Y dice que hay casos en que cuando una persona termina de cumplir con toda su labor en esa línea, puede, en algunos casos, y ahí los dice, los especifica, puede pasar a otra línea. Claudia Patricia, muchas gracias por sus bendiciones también a usted. Muchas gracias, Eli. Orly Paz, que tú vas a lavar, a limpiar, a todo. Gracias, gracias. Bueno, una pregunta más a ver si alcanzamos porque es un poco tarde. Nace Benishma, muy bien. Lorena dice, gracias a usted. Muchas gracias. Dafna. Beilisi por organizar todo también. Lorena dice, existe la reencarnación, también la resurrección, también, exacto, sí. Cuando los cuerpos ya no tienen que no tienen que hacer una interrupción de muerte, de separación del alma, y después volver a reconformarse todas las células en un nuevo cuerpo, es el mismo cuerpo reconformado, entonces quiere decir que ya no hay más transmigraciones. Es decir, una vez corregido el cuerpo y que el cuerpo vuelve a vivir, ya no existen más las transmigraciones. Bueno, Malca, cuando un padre es adicto a ciertas sustancias, pero sabe bastante Torah, es judío, ¿qué puedo hacer por mis hijos para protegerlos, aparte de tefilot, enseñarles a llegar a la sinagoga? ¿Qué más podría hacer? Toda, muchas gracias. Bueno, para que yo pueda responder de forma que pueda ayudar, tengo que conocer más detalles de esto. O sea, cada caso es un caso, no hay reglas generales en los casos porque el ser humano es muy cambiante y cada caso es distinto. Por lo tanto, si yo le doy ahora en público un consejo, yo creo que estaría haciendo mal. Cada caso es diferente y por lo tanto hay que saber de dónde viene, cuál es la causa, por qué una persona toma ciertas sustancias. Hay gente que no necesita, ¿cómo se dice? Cuando una persona necesita de afuera estimulantes exteriores. El estímulo está dentro de su neyamá. Cuando le falta un estímulo de afuera, entonces toma algo adicional de afuera. Hay gente que es adictiva a los cigarrillos o al chocolate o que todo el tiempo hay que adularlos. Muchas cosas. El asunto es qué es lo que le falta, dónde está la carencia. Cuando uno puede deducir dónde está la carencia y ver cómo llenarla, ahí se puede solucionar ese problema, pero no le respondí, porque cada caso es particular. Discúlpeme. Gracias a ustedes de México. ¿Qué es camellos por las calles? Ah, son esas, bumperim se llaman. Bumper, usted sabe lo que es que hay en calles aquí en Israel, porque todo el mundo va muy rápido. Entonces en las calles se hicieron como una especie de, ¿cómo se dice? Lomo de burro. Se llaman Lomo de reductores, burro. reductores de velocidad. Ahí está, esos reductores de velocidad con una cosa de burro así, y eso siempre revienta la espalda. Por eso yo digo que el que Se lo llama inventó, Badein. Baden, bueno, eso se merece la guillotina el que lo inventó. Bien, bueno, una pregunta más y bueno, vamos a tratar de responder y le vamos a saludar a todos que tengan muy buena semana. Eh, ¿Qué son los dinim? Pregunta Dani. ¿Qué son los dinim que están a primera hora del día? Si dice la Gemara, el Talmud de Babilonia, en el tratado Berajot, dice que Shemesh Bigvurato. Cuando sale el sol sale con rayos rojos. Ahí empieza ya el mundo visible. Por lo tanto, cuando uno quiere depurar y neutralizar cuestiones negativas, entonces hay que hacerlo en la segunda parte de la noche antes que salga el sol. Entonces por eso hay lo que nosotros hacemos de noche, Tikkun Hatzot, es decir, que nosotros tenemos un estudio especial para la medianoche, cuando empieza la medianoche, y luego, antes de la salida del sol, antes del alba mismo, nosotros estudiamos Zohar. ¿Por qué? Para neutralizar todos los rigores, todas
cuestiones, todo lo que se llaman lo que ustedes llaman esos emisarios que se vienen a cobrar. Bueno, hay que neutralizarlos. ¿Cómo se hace? Antes de la salida del sol. Cuando sale el sol, ya está, hay que enfrentarlos, ya están visibles. Ahí ya hay que confrontarse con todas las pruebas. La forma de depurarlo y neutralizarlo antes de que se manifiesten a nivel más superior interior es en la segunda parte de la noche a través de el trabajo del estudio de la Torá y la contemplación activa de los Ijudim, es decir, cómo uno conecta a través de los conductos de las letras su Neshama con Hashem, el Creador. Bueno, le agradecemos mucho a todos. Nos vamos a ver, Bezrat Hashem, con ayuda de Hashem, el Creador, el próximo domingo a las 5 va a ser el quinto, ¿no es cierto? La quinta clase. Agradezco a Sí. todos y esperemos que por lo menos nosotros nos comportamos como debe ser unos con otros, para que podamos emitir luz a un mundo donde hay aún demasiada oscuridad y violencia. Shalom para todos.